Hola mis queridos y mis queridas Sagitario, bienvenidas a esta lectura especial para ti. Tenemos aquí a nuestra Virgencita de Santa Marta, la patrona de las causas imposibles. Quiero que pidas por eso que tú consideres que es imposible lograr para ti en este día de hoy. Lo puedes escribir en los comentarios del video o dejarlo en tu corazón. Oremos todos por todos y así con una cadena de oración nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros problemas se disuelven y todo se hace realidad para nuestro bien. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Sagitario. En esta ocasión vamos a hablar del amor y también para tu vida en general, tu aspecto en general. También te quiero pedir que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like al video, activando la campanita para recibir tus notificaciones y ser el primero en disfrutar de estos mensajes maravillosos. Y me puedes seguir en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué mensaje te tienen para ti tus arcángeles. Wow, el arcángel Gabriel te habla acerca de defenderte, defender tus creencias, tus decisiones. Tu grandeza es inigualable y nadie puede quitarte tu poder. Al contrario, estás aquí para ayudar a empoderar a otros. Cree en ti, Sagitario. Es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente ante los demás. Wow, me habla acerca de eso, de que te defiendas con sabiduría, con amor, con respeto y que no te dejes pisotear. Este es el momento de poner en firme y de ser muy claro, muy clara con las decisiones que tú has tomado para cualquier aspecto de tu vida. Qué mensaje tan especial, tan bonito para ti, mi querido y mi querida Sagitario. Bueno, ahora vamos a preguntar acerca del amor, qué sucede con esta relación. Y las cartas me dicen en este instante, bueno, wow, la cuestión sexual está pasando por ciertos problemas, por ciertas dificultades, ciertas cuestiones que tal vez ustedes no han hablado, no se han atrevido a mencionarlo, pero dice que ya es momento de hacerlo, porque es una situación, mira, que tiene solución, que tiene muy buen aspecto para salir adelante, para solucionarlo. No tengan miedo, no tengan temor de hacerlo. Ustedes son unas personas muy dadas a resolver problemas y dificultades de otras personas, pero cuando se trata de ustedes mismos, como que a ratos como que les falla un poquito ese poder de decisión, ese poder de ayudarse a sí mismos. Pero te dice que esa dificultad que ustedes están atravesando con respecto a su intimidad tiene una solución. Si es necesario de hablar con un profesional, con una profesional, háganlo y sigan adelante con esta maravillosa relación. Mira, esa es una situación que a ustedes les ha causado mucha ansiedad, mucho miedo, mucho sosiego, pero yo te digo que las cosas no es que sean como para largo plazo, son problemas y dificultades para resolverse ya, así pronto, eh, sin, eh, sin mayores inconvenientes, diría yo. ¿Listo? No, como que no se cierren a no hablar del asunto. O sea, si se cierran a hablar del asunto, sí se podría perder algo en la relación, algo de intimidad, algo del compañerismo y como de la complicidad que ha habido entre ustedes dos. Si han hablado con otras personas acerca de eso, hay personas que tal vez como que en lugar de ayudar como que no solucionan nada o no les ayuda a ustedes a solucionar nada. No, mira, aquí está el carro de Hermes, listo para avanzar, listo para ejecutar lo que ustedes quieren y, y que las cosas funcionen bien, que las cosas salgan bien. Este caballero de copas me anuncia eso, que, que las cosas van a salir siempre a su favor. Esa es una cuestión como demasiada íntima, diría yo, como para estarla comentando así como tanto con otras personas. Hay alguien que se va y hay alguien que vuelve. Un amigo, buen amigo que se va tal vez por viaje, tal vez porque tenga otros proyectos diferentes, pero también vuelve alguien que va a hacer que la relación de ustedes sea como más alguien que los va a comenzar a aconsejar muy bien y que les va a traer muchas luces.
acerca de la relación de ustedes. Mira, esta es la carta de la sacerdotisa que me augura que esta relación es una relación destinada, predestinada a crecer y que ha sido como que sellada en otras esferas diferentes en las que vivimos nosotros. Ha sido sellada para el triunfo y para cosas realmente positivas. Ustedes son como el yin y el yang, ¿no? Ustedes son bastante distintos los dos, pero son complemento y juntos van a hacer cosas muy, muy grandes. Esta relación va a sanar y va a sanar para ser mejor, para avanzar y para crecer. No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de ir a un especialista y solucionar lo que tienen ahora entre manos, ya sea la parte sexual, ya sea la parte emocional, es algo que realmente tiene solución. Al comienzo es como un poco chocante, ¿no? Este tipo de situaciones, pero yo te digo que lo de ustedes es solucionable y va a salir muy, muy bien. Al contrario de debilitarlos, los va a fortalecer como relación y como pareja. Bueno, ahora sí vamos a hablar. Eso fue para las parejitas, ¿no? Vamos a ver su vida en general, mis queridos y mis queridas Sagitario. No importa si estás o no estás en una relación, vamos a ver qué te dicen y qué te aconsejan tus guías espirituales en esta ocasión. Bueno, me habla acerca de ti, de tu experiencia, que eres una persona que tiene como mucho, ¿cómo le digo? Mucha sabiduría y las personas alrededor tuyo te admiran muchísimo. Hay algo que tú quisieras que funcione más rápido, pero está como lento. Pero no te estreses, o sea, no, sigue trabajando tú a tu ritmo. Esto está siendo así porque es algo que va a ser para muy largo tiempo, para muy largo plazo. Me estás diciendo que a cierta cuestión legal que ustedes pueden estar enfrentando, confrontando relacionado con su trabajo, sus empresas, mucho cuidado con la traición de una persona o de unas personas del signo Géminis, Libra o Acuario, personas que no son tan bien intencionadas y que como que llevan y traen noticias con respecto a la situación y a que se refiera esta lectura. Bueno, son personas que muy seguramente también podrían ser Aries, Leo o Sagitario, al igual que tú, de ese mismo signo. Vamos a ver qué me dice. Bueno, mucho cuidado porque alrededor hay una persona bastante deshonesta y que podría ser quien esté llevando la batuta de esta traición, de esta cuestión. Mucho cuidado con ese personaje. Vas a tener que utilizar toda tu astucia, toda tu valía, todo tu poder para poder salir adelante y desenmascarar a esta persona que está, diría yo que como algo oculta. Es una persona bastante complicada, diría yo, en esto. Es alguien que te puede estar diciendo, sí, estás ganando, sí, el negocio es bueno, sí, invierte aquí, mira, compremos esto, pero mira que esa persona te va a estar diciendo muchas, muchas mentiras. Mucho cuidado con toda esta situación, con este personaje, porque podría traerte muchas tristezas porque tal vez no pierdas dinero, pero sí vas a perder algo de tu corazón, algo, esa confianza que tú tenías en esta persona. No tengas miedo en confrontar a este personaje, sí te vas a sentir mal, sí, pero yo te digo que eso te va a pasar a ti rápido, eso va a ser como un paso, como que hoy sí, mañana no, como que no te preocupes tantos por eso. Si estás esperando hacer un viaje, ya sea de estudio, de trabajo, de placer, te conviene muchísimo hacerlo. Vas a tener un encuentro contigo mismo, contigo misma, algo que te va a llevar como a otro nivel diferente y cuando vuelvas tú de ese viaje, ya puede ser físico, espiritual, ese tipo de viajes que nosotros hacemos a veces leyendo libros o meditando, bueno, cuando vuelvas de ese viaje, tú vas a ver todo totalmente diferente, muy, muy claro, y vas a encontrar las respuestas a este problema, a esta dificultad y a estas situaciones negativas que estás presentando ahora, y vas a tener el éxito asegurado gracias a esa claridad mental que te va a dar este viaje que tú estás emprendiendo o ya lo estás llevando o lo vas a hacer. Bueno, coméntame qué ha resonado para ti de esta lectura, lo que no resuene, déjalo pasar. Muchas gracias por estar aquí, les envío muchas misiones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.